Muy bien, yo quiero hablar un poco de lo que es los datos personales. En México hay dos datos que nos protegen de que se difundan nuestros datos personales. ¿Qué son los datos personales? Pues nuestro domicilio, estado civil, nuestros ingresos, nuestra orientación sexual, un bolón de datos que nos pertenecen a nosotros. Entonces hay dos leyes que ayudan a que estos datos no se difundan así porque sí. La primera es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y tiene por objeto, y estoy leyendo la ley, la protección de los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos político-administrativos, alcaldías o demarcaciones territoriales, órganos autónomas, órganos descentralizados, organismos paraestatales, universidades públicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, mandatos públicos y demás contratos análogos. Así, cuidado, esto, atención, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México y que están obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder. Después hay otra ley que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que también tiene como objeto proteger nuestros datos personales, pero aquellos que están en posesión de los particulares, sean personas físicas o morales de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de estos datos personales. Un banco, un comercio, no están autorizados a difundir nuestros datos personales. Entonces, ambas leyes definen como un dato personal cualquier información concerniente a una persona física identificada e identificable. Entonces, la dirección particular está entre estos datos personales. Y los sujetos obligados y los particulares que tienen este dato no lo pueden difundir a menos de que este dato pueda ser obtenido por medios que son públicos, como puede ser un directorio telefónico, ya no existen, una base de datos o información que está en el Internet. Un directorio telefónico, cuando yo era pequeño y eran los hasta uno estaba contento de ver el nombre de su papá y la dirección y el teléfono. No había el riesgo de que un criminal viera dónde vivías si se fuera contra ti, ¿verdad? Yo recuerdo que hasta había un directorio de la Sociedad Americana que publicaba datos de gente relacionada con Estados Unidos. En el caso de mi mamá, que era gringa, pues ahí ponían el nombre de mi papá, Fidel Ruiz Moreno, el de mi mamá, ponían la dirección particular, los teléfonos, los nombres de los hijos, y lo veíamos y decíamos, mira, ahí estamos publicados. Hoy, ni locos. Bueno, ahora, con base en lo anterior, es probable que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté violando alguna de estas leyes al difundir en su conferencia de prensa fotografías de los edificios en donde supuestamente se ubican los domicilios particulares de algunos de los periodistas que lo critican constantemente. Ayer vimos cómo mostraba fotos del edificio en donde supuestamente vive Carlos Loret de Mola. Y no solamente daba la foto del edificio, que puede ser fácilmente identificable si uno lo busca, además decía cuánto le costó o cuánto supuestamente le costó. Que yo recuerde, al tomar posesión de su cargo, Andrés Manuel López Obrador juró, y así juró, desempeñar leal y patrióticamente el encargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos conforme a la Constitución y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Por extensión, yo entiendo que también va a desempeñar su cargo conforme a las leyes que emanan de la Constitución, siendo la ley de protección de datos personales, tanto una como la otra, emanadas de la Constitución. Entonces, los aludidos podrán determinar si creen que el presidente cometió un delito y pone en riesgo su seguridad al difundir sus datos personales, si proceden legalmente contra él. Pero ya es decisión
de cada quien. Y hablando de transparencia, el presidente hoy en su conferencia de prensa dijo: la regla de oro de la democracia es la transparencia. Pese a que su gobierno ha ocultado más información pública de lo que hicieron algunos de sus muy despreciables antecesores, y pese a que durante su campaña electoral y desde que está de presidente de México ha asegurado que su administración es más transparente que el más transparente cristal. En uno de los casos más recientes, el gobierno, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, reservó por 5 años los anexos técnicos que contienen los estudios de aeronavegabilidad, planes de inversión y otros documentos contenidos en el título de concesión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es una concesión pública del aeropuerto. Y dijo que esto es para evitar un sabotaje de la obra. Y así hay muchos casos y la gente se pone a buscar, encontrará muchísimos datos que el gobierno ha decidido ocultar, pese a que el presidente ha prometido no hacerlo. Y cuando se lo han preguntado en conferencia de prensa, dice: no, eso no debería ocurrir. Voy a dar instrucciones que no ocurra, pero o no las da o no le hacen caso. Pero cuidado, aquí hay dos temas que son muy sensibles. Difundir información personal está muy prohibido y está penado. Y estarnos ocultando información que como mexicanos tenemos todo el derecho de conocer, pues no, como que no es ser muy democrático, ¿no? Liliana, tú manejas mucho estos temas. Sí, Eduardo, la verdad es que el problema viene por diversos frentes. La verdad es que a mí me parece que el presidente dice que su gobierno es transparente de la misma forma en la que comenta que en este gobierno ya no hay corrupción, ¿no? Con ese mismo grado de credibilidad. También es cierto que, por ejemplo, los recursos de revisión, por ejemplo, de las solicitudes de acceso a la información al INAI han aumentado muchísimo más en este gobierno que lo hicieron en el gobierno de Peña Nieto. Y bueno, pues, o sea, podría tomarme todo el programa hablando sobre los retrocesos que hemos tenido en términos de transparencia y rendición de cuentas. Bien. Y la conclusión sería: no es un gobierno transparente. Entre los datos que se han mandado a ocultar está la acción de la Policía Federal y el Ejército contra Ovidio Guzmán, ¿se acuerdan? En Culiacán. Los datos del avión presidencial, que ya no es presidencial y que no vuela. El desastre que ocurrió en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde no sabemos ya ni cuántos murieron. El suministro de heparina sódica en un hospital de Pemex. Datos de muertes por COVID. Documentos sobre el Tren Maya. O sea, esto no es transparencia. Y quiero recordar que el presidente esta mañana dijo que la regla de oro de la democracia es la transparencia. Álvaro. Mira, Eduardo, a mí me parece que cualquier gobierno tiene totalmente el derecho de tener una visión de país que quiere, por eso se le elige y lo tiene. Pero para mí, por lo menos como mexicano, me parece que el fin no justifica los medios, ¿no? Y que sí cuenta cómo logras las cosas. Y eso es el mensaje que a mí me gustaría dejarle al presidente. No se trata de lo que logre, cuenta mucho también cómo lo logre. Y no transparentar no habla bien de los medios, mi querido. Máxime, ¿por qué lo criticó mucho en los que eran diferentes que él? Eso es lo más importante. Dice una cosa y actúa como los que se fueron. Mensajes.